Ricardo Moreno Escamilla, el Pajarito Moreno, fue el hombre que llenó arenas y conmovió al respetable público. Dejó una lección para las generaciones presentes y futuras que algunos no han aprendido todavía y otros no han asimilado. No han asimilado que las montañas de dinero no son eternas, que la salud no es para siempre y que la mayor derrota para los boxeadores ocurre abajo del ring. Su final fue dramático, terminó totalmente jodido y sin dinero, sin amigos y como perro abandonado incluso por su familia. Pajarito Moreno tuvo 2 hermanos, Mercedes y Esteban, y una media hermana llamada Francisca, de padre japonés, cuyo nacimiento le rompió el corazón al ídolo e hizo bajar a su madre del pedestal en donde la tenía. Su mansión se la remató al torero Manuel Capetillo en la mitad de su valor, y como cualquier perdedor, malbarató todo lo que tenía. Malbarató sus autos e incluso fue acusado de robo. Fue ingresado en las prisiones de Zacatecas y Lecumberri en México. Ya hace algunos meses platicamos de Ricardo Pajarito Moreno y en la descripción, en el primer comentario y en las pantallas finales te voy a dejar el enlace del video para que lo disfrutes. Y si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, te pido que te suscribas ahora, que toques la campanita y en donde dice notificaciones le pongas en activar todas para que de esta manera YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Pajarito Moreno vivió el infierno de los manicomios sin estar loco. No estaba loco de sus facultades mentales, simplemente estaba en extremo triste, sufría de una depresión terrible. Estuvo en los psiquiátricos de Aguascalientes, de Zacatecas, La Castañeda del Distrito Federal y entre otros. Toda su fortuna se fue a las manos de las prostitutas que él frecuentaba. Y su vida se esfumó, desapareció como una sombra que pasa sobre las cenizas de su efímera gloria. Por lo antes mencionado es que a los ídolos no se les puede ni debe comparar con nadie, porque ellos son distintos desde su mismo origen. Son distintos, tienen una vida extrema, que siempre alcanzan la cúspide y terminan en el declive, en la más profunda desolación. Si no, podrían recordarse simplemente por ser famosos o por ser populares, pero nunca por ser ídolos. El barretero de Chalchihuites, el rey de las memelas del mercado de Jamaica, el comechiles, el cuilo. Pero Ricardo Moreno se hizo famoso con el mote de El Pájaro. Este enorme personaje fue campeón de nada. No figura entre los 10 mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos. Tampoco ostentó la corona gallo ni pluma. Y su paso entre los amateurs fue intrascendente. Pero eso sí, fue un enorme ídolo que arrastró multitudes entre los soñadores mexicanos, sobre todo del otro lado de la frontera, aunque no les cumpliera su sueño de verlo campeón. El 1 de abril de 1958, en Los Ángeles, California, se suscitó una gran paradoja. Ricardo Pajarito Moreno fue derrotado por el africano Hogan Kid Basey y perdió su oportunidad de ser campeón mundial pluma. La oportunidad de su vida se le iba como agua entre los dedos. En cambio, el Toluco López derrotó a base de sus poderosos marros al estadounidense Billy Peacock y de paso vengó al otro ídolo, Raúl el Ratón Macías, al que le habían quebrado la quijada. López lo masacró en el episodio 11 y se perdía un ídolo, el Pájaro, y nacía otro más grande, el Toluco. Ante una multitud de más de 20,000 espectadores, la inmensa mayoría mexicanos, el campeón mundial pluma Hogan Kid Basey de Nigeria derrotó al Pajarito Moreno por nocaut en el tercer round de una pelea concertada a 15 rounds. En el round inicial, los primeros instantes fueron de estudio, conectando el primer golpe el mexicano en la quijada de su rival, que salió rebotado a las cuerdas. El Pajarito Moreno se le fue encima, pero Kid Basey lo amarró y lo conectó con fuertes izquierdazos a los costados, rematando con un golpe de derecha a la quijada que estremeció al de Zacatecas. En el segundo round, el campeón acentuó su dominio con varios golpes al retador, derechas e izquierdas combinadas. En contraste, el Pájaro mandaba sus golpes al aire y para el tercer y definitivo round siguió el dominio del nigeriano, mientras que Moreno se veía desconcertado, como si no supiera qué hacer.
se veía sin estrategia, se veía perdido y Bassey lo golpeaba con derecha e izquierda a la cabeza y lo botaba contra las cuerdas. Moreno prácticamente ya estaba noqueado de los golpazos y esto lo aprovechó el africano para aplicarle un cruzado con la derecha a la mandíbula que lo mandó fulminado a la lona, en donde recibió la cuenta fatídica. Eran los 2 minutos 58 segundos cuando se declaró el triunfo en favor del campeón mundial. El pajarito Moreno no ganó uno solo de los episodios. Hogan Kid Bassey le llevaba un mundo de experiencia al pajarito, pero no era nada extraordinario. Se trataba de un boxeador de poca monta, 5 años mayor que Moreno. Bassey había realizado la mayor parte de su carrera en Inglaterra y exponía por primera vez su corona, alcanzada ante el oscurísimo y malísimo pugilista Sheriff Hamia, en París. El asunto aquí es que Ricardo el pajarito Moreno, confiado en sus condiciones naturales, no se preparó debidamente. A lo anterior, súmele usted, respetable público, que subió a combatir exprimido por los problemas para dar el peso. Bassey únicamente en 2 ocasiones anteriores logró la victoria antes del tercer round por nocaut, y después de este fracaso, Ricardo el pajarito Moreno siguió peleando hasta completar la cifra de 139 batallas, de las cuales perdió solamente 9, pero ya nunca volvió a disputar la corona mundial. George Parnassus, su promotor, lo bloqueó por siempre, indignado por la irresponsabilidad mostrada por el zacatecano. En el año de 1957, los aficionados al boxeo en México y California tenían 3 ídolos. En peso gallo aparecían rankeados en esa misma división a la corona mundial que ostentaba el galo argelino Alphonse Halimi, Raúl Ratón Macías de León, Guanajuato, poseedor de la mitad del título y retador oficial como primero del mundo, José el Toluco López del Mineral de El Oro como 5º clasificado mundial gallo y en peso pluma, y en el casillero número 7 Ricardo el pajarito Moreno de Chalchihuites, Zacatecas, que esperaba su oportunidad ante el nigeriano Hogan Kid Bassey. El entrenador Jesús Chucho Cuate fue quien descubrió en el gimnasio Jordán que Ricardo Moreno tenía un enorme potencial de aptitudes físicas para el boxeo. Bajo su dirección consiguió sus primeras victorias. Lo debutó en México el 16 de junio de 1954 ante Oscar Díaz en la Arena Coliseo, con el sello de la casa que lo caracterizaría para toda su carrera: nocaut en el primer round. Pajarito Moreno al inicio de su carrera los noqueaba a todos en el round número 1. Se tenía grandes expectativas de este boxeador. A la semana le permitieron repetir por lo rápido de la pelea de su debut y ahora ante Juanito López el 23 de junio le aplicó exactamente la misma dosis, nocaut en el round 1. Ese 1954 combatió 8 veces en 5 meses. Todas las batallas las ganó por nocaut. En contrasentido, en su 5º pleito, Antonio Coria le quitó lo invicto por decisión en 6 rounds. En 1955 combatió en 12 oportunidades durante 10 meses. Solamente descansó agosto y diciembre. Fueron 12 victorias con igual número de knockouts en 32 rounds de 120 programados. Jesús Cuate, su entrenador, era el ayudante del manager Lupe Sánchez, y como el éxito de Moreno era notorio, Sánchez se acreditó sus derechos, porque el pugilista entrenaba en el gimnasio Jordán, campamento de Lupe, y el que pagó los platos rotos fue el pajarito Moreno, porque aceptó pagarle el 33% de porcentaje a Sánchez y otro 10% a Chucho Cuate. Ha sido el único pugilista que pagó por un tiempo casi la mitad del sueldo a sus preparadores. Se lo chamaquearon bien feo. El 22 de enero de 1956, en el toreo, la Plaza de Toros en Cuatro Caminos, Ricardo Moreno vivió su Waterloo ante el campeón mosca nacional y de Norteamérica, el ñero Memo Díez, al que los argentinos meses después declararon loco por su manera de hablar. La realidad, después de verlo entrenar en Buenos Aires, evitaron enfrentarlo a Pascual Pérez. Los doctores dieron su diagnóstico sin haberle practicado ningún examen. El llamado Tigrillo de Balmis, vecino y curtido en la colonia Doctores, aunque salió con el ojo derecho ponchado, le hizo ver su suerte al pajarito Moreno, a base de un buen boxeo y trabajando la pelea a la distancia para evitar ser blanco de los bombazos del zacatecano que dominó el pleito. Exclusivamente en el round 9, Moreno lo zarandeó feo con golpes a la cabeza y al ojo izquierdo. Fue la única vez que el pajarito Moreno, en su época grande, caminó la larga ruta de los 10 rounds.
Ricardo Moreno combatió 7 veces más en 1956 y logró igual número de victorias por nocaut y una decisión técnica. Lupe Sánchez optó por llevárselo de gira a Estados Unidos con el apoyo de George Parnassus, que resultó vital. La administración del griego Parnassus en su carrera fue determinante. Sus triunfos con la dinamita en los puños eran el mayor atractivo para los aficionados. Sin embargo, Moreno empezó a ser tentado por el dinero, las mujeres, los amigos, el alcohol y las excentricidades. Consumía whisky o coñac y se la curaba con pulque, al estilo Toluco López. Adquirió un Cadillac Catalina, el único que había en el país, un Mercedes-Benz descapotable deportivo y otro coche de lujo al que lo mandó bañar en oro los tapones de las llantas. ¡Qué horror! Le compró a su madre, Zenaida Escamilla, una casa en el lujoso fraccionamiento Pedregal de San Ángel que le costó 600,000 pesos, una fortuna para ese tiempo, si tomamos en cuenta que Raúl el Ratón Macías, su máxima bolsa fue de 400,000 pesos ante Jalini. Adquirió también un yate en Acapulco, con todo y su tripulación. Mal aconsejado, instaló un restaurante en el malecón del puerto llamado La Flor de Acapulco. Nadie ganó mayores bolsas que Ricardo Moreno en esos tiempos. Su imán de taquilla era formidable en Estados Unidos y en esa proporción exigía mayores y mayores bolsas, y no era campeón de nada. Gozó de amores y placeres con mujeres bellísimas. Ana Berta Lepe, cuarto lugar del concurso Miss Universo. La actriz Kitty de Hoyos, cuya madre, Mamá Borinquen, le sacaba hasta lo que no al boxeador. La actriz de origen español Sonia Furio, un monumento de mujer. La actriz estadounidense de origen mexicano Linda Christian, con quien procreó a Linda Evans y después se hiciera famosa en la serie de televisión Dinastía. Y hasta una ex Miss Universo francesa se comió el pajarito Moreno. Se casó siendo menor de edad con una bella jovencita de nombre Edna Luz Herrera, que conoció en los estudios Churubusco, de la cual lo divorció el abogado Ruiz de Chávez en contra de su voluntad y por instrucciones de Luis Espota, titular de la Comisión de Boxeo en la capital mexicana. Fue amante también de Rebeca Juárez, sobrina del actor José Galvez, con quien tuvo 2 hijos, hombre y mujer, radicados en Estados Unidos, quienes siempre se avergonzaron de su padre. En 1957, Ricardo Moreno conoció la acidez de ser noqueado. Alguna factura tenía que cobrarle su desordenada vida. Abrió el año con 3 knockouts en El Paso, Texas, Los Ángeles y San Francisco, en California. El 28 de mayo, en el Parque Gilmore de Los Ángeles, encaró en pésimas condiciones físicas a José Luis Cotero y, sin embargo, dominaba la pelea. Pero en el 7º round recibió un gancho izquierdo en el mentón y se fue a la lona para la fatídica cuenta. Cotero descubrió al mundo del boxeo que Moreno tenía marros en los puños, pero su quijada era de cristal, porque el golpe no era para noquearlo. Se alejó casi 6 meses del boxeo el pajarito Moreno después de esta vergonzosa derrota. El pajarito Moreno era amigo de una buena cantidad de artistas. Adalberto Martínez Resortes lo metió al cine para filmar Policías y Ladrones y posteriormente hizo la cinta La Sombra del Otro. El pájaro ya se había codeado antes con Pedro Infante, Lorena Velázquez, Luis Aguilar y Tere Vázquez, solamente por mencionar algunos. Es de destacar que su triunfo ante el estadounidense Ike Chestnut, segundo pluma del mundo por nocaut en el 6º round, fue la pelea que le abrió las puertas de la fama, el dinero grande y la oportunidad titular que desperdició miserablemente. Pero así son los ídolos, ¿qué se le puede hacer? Ricardo Pajarito Moreno, quien nació en un pueblito de Zacatecas y que dejó la escuela para forjarse en el campo y en las minas, ayudando a su padre, llegó a vivir en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, como el Pedregal, donde le compró una lujosa casa a su madre, que como ya dijimos en aquella época tenía un valor catastral de 600,000 pesos, así como adquirir un vehículo de lujo como un Cadillac con rines de oro. Con todas las peleas que disputó, donde obtuvo bolsas millonarias, así como su participación en el cine, su fortuna fue calculada en poco más de 8 millones de pesos en aquella época, la cual despilfarró entre alcohol, drogas y negocios pésimamente dirigidos. Dentro de sus miles de anécdotas se cuenta que encendía sus puros con billetes de alta denominación, 100 pesos. Además, solía pagar costosas cuentas en bares y restaurantes a todos sus gorrones.
Otro de los vicios que adquirió Moreno fue el de las apuestas. Se convirtió en ludópata. Primero comenzó en las peleas de gallos y posteriormente la trasladó al hipódromo, donde compró 2 caballos. Cuando perdió contra el Hogan Kid Bassey, a pesar de que aseguró una bolsa de $40,000, la tristeza y la depresión lo llevaron a refugiarse en el chupe. Y en una de las noches de cabaret, el Pajarito Moreno se involucró en un pleito donde perdió un anillo de diamantes muy costoso, y debido a esto la comisión de boxeo le quitó su licencia de boxeador, situación que lo orilló a sumergirse cada vez más y más en su vicio. Tiempo después, la actriz Ana Berta Lepe, con quien se casó, le pidió el divorcio, un gancho al hígado para el Pajarito, quien terminó rematando todas sus pertenencias. La casa del Pedregal se la vendió al actor Manuel Capetillo en 400,000 pesos, y luego de esto fue internado en una clínica de rehabilitación de alcohol y drogas. Regresó a su pueblo y ya no se supo nada de Ricardo Moreno hasta 3 décadas después, pues se supo que vivía como indigente y dormía en un gimnasio en Zacatecas. El desenlace de Pajarito se dio en Durango, donde perdió la vida entre la pobreza, la miseria y la soledad, el 24 de junio del 2008 a los 71 años. Algunos dicen que Pajarito Moreno murió por complicaciones derivadas de una neumonía adquirida. Algunos otros aseguran que su fallecimiento fue debido a complicaciones de una diabetes y de una hipertensión mal cuidada. Lo cierto es que nadie se dio cuenta de que había muerto hasta días después. El diagnóstico: murió por tristeza. ¿Cómo puede morir de esta manera tan cruel un hombre que en sus mejores momentos tuvo el mundo a sus pies? ¿En dónde quedaron todos esos amigotes y todas esas mujerzuelas que lo llegaron a parasitar en vida? Ricardo Pajarito Moreno fue otra víctima de la profunda depresión de la cual sufría, porque para el chupe y para la droga todos estaban con él, pero cuando la soledad tocaba a su puerta, solamente tenía a su almohada para llorar y para abrazar. La historia de un ídolo caído en desgracia, víctima de sus malas decisiones, ídolo de las multitudes y actualmente olvidado por todos. Esta fue la historia del campeón de la nada, la historia de Ricardo Pajarito Moreno. Y si este video te ha gustado, te agradecería mucho que compartas este video con un amigo. Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo, ya que nuestra meta es llegar a 100,000 suscriptores para esta Navidad. Muchas gracias por quedarse hasta el final.